os traigo un vídeo diferente y es que vamos a hablar sobre las brujas y sobre cómo vestían realmente. Porque históricamente nos han mostrado las brujas como mujeres viejas, despeinadas, locas, todas vestidas de negro y tenebrosas. Pero ¿sabemos cómo vestían realmente las brujas? Y sobre todo, ¿por qué la cultura decidió vestirlas así? La bruja es uno de los diseños de personaje más reconocibles de toda la cultura occidental. Esto no es realmente casualidad, es la moda convertida en lenguaje. Las brujas reales, las que eran acusadas de brujas, no vestían como nos han hecho ver en la literatura, en las películas y todo. Vestían como personas normales, como vecinas. Entonces, ¿por qué veían necesario crear esa imagen? La bruja servía para explicar cosas que la sociedad no sabía resolver. Era una explicación para el mal. Servía como personaje narrativo. Era una forma de convertir un miedo abstracto en algo concreto. Y eso es lo que siempre ha necesitado la sociedad. La sociedad siempre ha necesitado de algo físico para volcarse en ello, para volcar la energía negativa en todo ello. Y no viene a sorpresa de nadie que las mujeres siempre hayamos sido las más perseguidas. Se perseguía a mujeres que eran consideradas como incómodas, ¿no? Personas mayores, personas pobres, con mala reputación, que contestaban, viudas, que tenían conocimiento. Mujeres en general que a lo mejor incomodasen a alguien, o sea, es que solo faltaba con que tu vecino o vecina te tuviese entre ceja y ceja y se chivase y dijese, esta persona hace brujería. Es que era suficiente. Es que realmente la idea de que alguien pueda hacer daño mediante magia es súper antigua. Antes del cristianismo medieval ya existían personas como Circe, como Medea, la hechicera de Endor, Lamia y muchas otras mujeres. O sea, la cultura ya tenía mujeres asociadas a la noche, al veneno, al deseo, a la muerte. En la Edad Media, varios escritores europeos añadieron el satanismo a sus temores de grupos nocturnos peligrosos. Estas teorías conspirativas se proyectaron entonces en minorías. Pero la bruja de la Edad Moderna, la que hace pactos con el diablo, pócimas, el aquelarre, todas estas cosas, se sitúa más o menos entre el siglo XV y el XVIII. A principios del siglo XV se imaginaba a las brujas no solo como personas que maldecían a otras, sino como personas que habían adquirido estos poderes y estas habilidades mediante pactos con el demonio o con Satán. Pero es que hubo un factor muy clave en esto, en la propagación de esta idea, y es la aparición de la literatura demonológica. Hay obras como el Formicarius, el hormiguero, y el Maleus Maleficarum. Fomentaron el terror a una conspiración satánica y a menudo servían como guías para las personas que se encargaban de seguir y de acusar a las brujas. Como que se lo cogían de chuleta para ver si seguían los puntos y acusar a las personas de brujería. El Maleus Maleficarum fue uno de los textos más influyentes en la sociedad en este momento y uno de los textos que sirvió para dar forma a la bruja y a sus actividades, como los pactos con el diablo, volar con escobas, el aquelarre, el gato como amigo. Su aparición ayudó como en gran medida a impulsar y mantener la caza de brujas en Europa durante 2 siglos. En 1484, el Papa Inocencio VIII promulgó la Bula Sumis Desiderantes Affectivus, en la que deploraba la aparición de la brujería en Alemania y autorizaba a Sprenger y Cramer, que son los autores del libro, a erradicarla por completo. No solo teníamos la literatura que ya nos estaba explicando y como poniéndonos imágenes de cómo era una bruja, sino que existían los grabados en madera. Y los grabados en madera realmente son como los grandes responsables de la imagen que nosotros tenemos ahora de bruja. Porque por mucho que la literatura te lo pudiese narrar, no es lo mismo leerlo y imaginarlo que poder verlo con tus propios ojos. Y estos grabados en madera lo que hacían era representártelo visualmente para que tú pudieses entender mejor la idea de bruja. Entonces, estos grabados fueron los primeros y como los responsables de la imagen que tenemos de bruja ahora. Fueron los primeros en convertir a la bruja en una silueta, en algo reconocible. ¿Por qué? Porque repetían patrones todo el rato. Repetían los gorros puntiagudos, las escobas, los cazos estos. Repetían cuerpos semidesnudos, grotescos,
encorvados, con chepa, con cosas desproporcionadas, narices puntiagudas, verrugas, pelo desborotado, todo eso se veía reflejado en los grabados de madera. Es que repetir estos objetos over and over again, en plan una y otra vez, hace que a ti esa idea se te cale y se te quede. Y a partir de ahí, una vez haces que la gente, toda la gente vea esa idea, difícil va a ser sacarla de ahí. Esto es muy fuerte, pero es que los historiadores estiman que en la Edad Moderna cerca de 100.000 personas fueron acusadas de brujería. 100.000, en la Edad Moderna. De las cuales prácticamente la mitad, o sea, 50.000, 60.000, fueron ejecutadas. ¿Qué? Por acusaciones de brujas. La mayor parte, mujeres. Hay algunos países en los que eran más hombres que mujeres, pero generalmente las que mataban siempre eran a mujeres. Y con métodos que no vamos a hablar en este vídeo, pero muy desagradables. Pero claro, sabiendo todo esto, todo lo que os he dicho antes, ¿por qué la moda juega un papel tan fundamental en construir la imagen de una bruja? Para que una acusación invisible funcionase, tenía que existir algo físico que sirviese de todo lo que les estaba contando. A través de la moda se le añadió significado a la bruja. Para mí lo más importante es que hacía falta, en plan, había que hacer ver que un cuerpo, en plan, que una persona era todas esas cosas que se estaban diciendo de ella. Tú no puedes imaginarte a una bruja y luego ver algo totalmente contrario. En plan, necesitaban añadirle todos esos significados de más para darle realmente un significado de peso. No sé si me he explicado. Espero que sí. Pero bueno, por eso en los grabados y en los textos se describen a las brujas como feas, viejas, encorvadas, escobas, gatos, pócimas, fuego, demonio, tal. Es que servía como propaganda visual y moral. Y claro, la repetición lo que hace es que tú acabes creyéndotelo. Por eso era tan importante el hecho de la repetición, el constante discurso de que una bruja era así, aunque todo el mundo viese que ninguna de las que eran acusadas de bruja, o prácticamente ninguna de las que eran acusadas de bruja, eran así. Es eso, es curioso que las mujeres, la mayor parte de mujeres acusadas de brujas, no vestían así, o sea, vestían como mujeres de la época, vestían como vecinas normales, con faldas ligeras y largas, camisetas de lino, pañuelos, delantales, cofias, ropa práctica y funcional. Porque es que eran personas normales. Y claro, los iconos más reconocibles, como puede ser el sombrero, como puede ser la escoba y demás, tienen varias teorías. Yo os las voy a contar, pero ninguna es al 100% cierta, porque también es de hace muchísimos años y es normal, ¿no? Pero hay varias teorías. La de los sombreros, hay dos. Una es que las mujeres del norte de Europa y de América, habían unas mujeres cerveceras que hacían cerveza y cuando ellas iban a mercados a vender las cervezas, como había mucho bullicio de gente, para ser reconocidas, en mitad de todo se ponían sombreros puntiagudos. ¿Qué pasa? Que luego se decía que estas señoras hacían brebajes con las cervezas. Entonces ya se le dio como ese significado de, hacen cervezas, no sé qué, hacen brebajes, malas, sombrero puntiagudo, porque es lo que las define, lo que las podemos identificar con ello. Ese es uno de los significados, y otro es que ciertos grupos de judíos eran como obligados o llevaban esos tipos de sombreros puntiagudos. Y luego, por ejemplo, con la escoba, estas mismas señoras cerveceras, en teoría, cuando acababan de hacer la cerveza y estaban con los talleres y tal, ponían una escoba en la entrada de la puerta para que así la gente supiese que la cerveza ya se había hecho. Eso es lo que se dice, pero claro, no lo podemos saber con certeza. ¿Por qué vestían de negro generalmente las brujas? Pues el negro es de oscuridad, el negro te atrapa, no puedes ver nada, da miedo, todo el significado segundo del negro, del color negro en sí. ¿Por qué los gatos negros? Más de lo mismo. Los gatos negros se supone que son Satán, porque son oscuros, porque son tenebrosos, porque son de color negro, bla 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 bla. Más de lo mismo. Con ropa vieja, ¿por qué? Porque lo viejo da asco y querían que las brujas
diesen asco. Así con todo, o sea, al final quisieron construir una imagen tenebrosa de algo que no lo era y querían poner de enemigo a las mujeres, como prácticamente siempre ha pasado en la historia. Pero las brujas no vestían todas de trapo, sucias, con sombreros de punta, no tenían todas una nariz enorme con una verruga, en plan, eso al final también hay que entender que el cine lo ha exagerado, pero quitando el cine, en la literatura ha existido, en los grabados de madera ha existido, y aunque ahora nos lo tomemos como ironía esa imagen de bruja, hay que entender que se ha perseguido y se ha matado a muchísimas mujeres porque tenían estos rasgos, porque a lo mejor vestían así o porque simplemente las querían calladas. Entonces, claro, aunque no haya un origen claro para todas estas cosas, sabemos a ciencia cierta que las brujas no eran como las brujas que se hacía ver en la Edad Media. Y realmente estamos viendo algo que podemos ver a día de hoy en mayor o menor medida, pero estamos viendo como una sociedad pintó a un miedo en el cuerpo de una mujer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis que hable de alguna otra cosa, de algún tema que os interese saber. Y nos vemos.